El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. JEP elimina beneficios a Hernán Darío Velázquez alias El Paisa. Se expone ahora a 20 años de cárcel. Fue ordenada captura del Paisa para que comparezca ante la JEP. Gobierno se declara sorprendido con decisión de la JEP y pide expulsión de El Paisa. Corte Constitucional advierte que cumplimiento de acuerdos de paz no es voluntaria del gobierno. Fiscal insiste en carta al Senado en que se aprueben objeciones contra la JEP. Fiscalía pide condena de 5 años de prisión para Roberto Prieto. 150 millones de pesos costará arreglo de la Plaza de Bolívar. Pasión vandálica denuncia el cardenal Salazar. Colombia eleva lectura a 2.7 libros por año. Con el desfile de las piloneras inicia la edición número 52 del Festival de la Leyenda Vallenata. Con esta noticia tan importante para la cultura colombiana nos conectamos al final de la emisión desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nos preparamos para celebrar a los niños, así que no me fallen. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Un nuevo desafío le están preparando al gobierno del presidente Iván Duque. 2. Acabo de perder una apuesta. Es sobre la identidad de este bombero. Dije que era un señor gordito. 3. La presidenta del Consejo de Estado está en contra de la decisión de sus compañeros de quitar la curul a Ángela Robledo. Hoy es viernes de memes. 1, 2, 3 y mi ñapa de memes al final de la emisión. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. El exguerrillero de las FARC, Hernán Darío Velázquez, conocido como alias El Paisa, quien fuera comandante de la temida columna Teófilo Forero, quedó expuesto a una pena de hasta 20 años de cárcel en la Justicia Especial para la Paz, después de que los magistrados de esa corporación decretaran el incumplimiento de los compromisos pactados en el acuerdo de paz y ordenaran su captura. El Paisa, uno de los más sanguinarios terroristas de las FARC durante el conflicto y con más de 30 órdenes de captura en su contra, es el primero de los 9.000 guerrilleros acogidos a la JEP que podría perder parcialmente los beneficios del proceso de paz. La Sala considera que la no comparecencia reiterada e injustificada del señor Velázquez Saldarriaga al proceso de esclarecimiento de la verdad y reparación, en el caso 1 sobre retención ilegal de personas por parte de las FARC, constituye un incumplimiento grave de sus obligaciones. Ambos incumplimientos muestran el nulo interés de Velázquez Saldarriaga por contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Hernán Darío Velázquez es el primero de las FARC en perder la sanción alternativa y exponerse a una pena de hasta 20 años de cárcel. Si una persona, es remitida a la huida y allá se le sigue un proceso contradictorio con todas las garantías, y si luego el tribunal encuentra responsabilidad penal por crímenes de competencia de la jurisdicción, puede proceder una sanción de privación de la libertad hasta por 20 años. Por el momento, los magistrados ordenaron su captura para que sea obligado a comparecer a la JEP y se mantenga privado de la libertad. Ordenar a la Policía Nacional de Colombia capturar a Hernán Darío Velázquez Saldarriaga para ser puesto a disposición de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de determinación de los hechos de conductas de la JEP. Sin embargo, ninguna autoridad, ni siquiera su abogado, conoce el paradero de alias El Paisa desde mediados del año pasado. Los magistrados decidieron no imponer una sanción más drástica como la expulsión definitiva de alias El Paisa de la Justicia para la Paz por considerar que no está probado que se esté rearmando o haya vuelto a delinquir. Los informes rendidos por el Ministerio de Defensa sobre sus actividades en la actualidad fueron deficientes, según la Justicia para la Paz. Por su parte, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, aseguró que alias El Paisa debió ser expulsado de la Jurisdicción Especial de Paz por sus reiterados incumplimientos a la justicia. El comisionado de paz Miguel Ceballos y el consejero para los derechos humanos Francisco Barbosa afirmaron esta noche que con alias El Paisa no queda otra alternativa que aplicarle los acuerdos de paz, que contemplan la exclusión de quienes no cumplan con la obligación de presentarse ante la JEP. Este sistema se hizo para que la gente compareciera, para que la gente le diera la cara a las víctimas, para que fuera público, para que no se escondieran los alegatos ni las diferentes acciones que se cometieron en el pasado. La respuesta creo que es muy simple. Quien no comparece debe ser excluido.
El hecho de que alias El Paisa, no obstante no responder y no cumplir con los compromisos que tiene de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, tendría la posibilidad de seguir siendo beneficiado de la Justicia Especial para la Paz. Es que no es cualquier cosa. El hecho de que él no haya comparecido quiere decir que no ha cumplido una de las condiciones que estableció la ley y la propia Corte Constitucional. En ese sentido, el tratamiento no tiene por qué ser más benévolo para una persona que está incumpliendo con los compromisos del Acuerdo de Paz. El consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, se declaró esta noche sorprendido porque el Paisa no fue expulsado de la JEP. El Paisa no está ayudando a reparar a las víctimas. Se escapó y no está diciendo la verdad. Y la manera como él debería garantizar la no repetición es estar dentro de un proceso de reincorporación. No ha hecho ni lo 1, ni lo 2, ni lo 3 y por lo tanto pensamos que estaban dadas las condiciones para que hubiera sido expulsado de la JEP. El comisionado Ceballos y el consejero Barbosa reiteraron esta noche su pedido al Senado para que atienda las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP y no se convierta, según ellos, en el sepulturero de la extradición de narcotraficantes. Y desde Valledupar, el presidente Iván Duque dijo que ordenó la captura de alias El Paisa para que rinda cuentas ante la justicia. Hoy se ha producido una decisión judicial y yo quiero que se oiga acá a viva voz que desde Valledupar estoy ordenando a las autoridades avanzar en la captura de alias El Paisa, porque ese criminal debe responder a la justicia y no más burlas, porque los colombianos queremos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición. Horas antes, el presidente Iván Duque afirmó que el debate en Colombia no es entre izquierda y derecha, sino entre quienes quieren destruir el país y quienes quieren construir a partir de propuestas y no de protestas. El presidente Iván Duque calificó hoy como discusión bizantina y tonta, tratar la coyuntura nacional como un conflicto entre izquierda y derecha, y prefiere hablar de debate entre quienes quieren parar al país con protestas y quienes quieren construirlo con propuestas. Entre los que a cualquier adversidad quieren siempre motivar la protesta y los que, entendiendo las dificultades, queremos concentrarnos en la propuesta. La presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, y el Gobierno Nacional presentaron el programa Empresas en Trayectoria Mega, mediante el cual los grandes empresarios serán mentores de los más pequeños. Nuestro objetivo hoy es lograr en los próximos 4 años, con el concurso de las 57 cámaras del comercio del país, beneficiar a 42.000 empresas. El presidente Duque dijo que no se avergüenza defender a los empresarios. Y hoy se conoció la graduación de 22 reinsertados de las FARC que recibieron el título de bachilleres académicos. Estas 22 personas que hoy ostentan el título de bachiller académico antes empuñaban fusiles y armamento cuando eran guerrilleros de las FARC. El compromiso del acuerdo de paz con esa exguerrilla ha surtido efecto. La reincorporación avanza y ya son 733 los desmovilizados que lograron este título gracias a la Agencia de Normalización y Reincorporación y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es el caso de Diana Marcela Londoño, quien desde niña ingresó a la guerrilla de las FARC en el Baupés. Ingresé por allá a los 13 años y duré 18 años en la guerrilla y hasta ahorita tengo 34 años. Dice ella que la oportunidad de estudiar ahora en la vida civil le abrirá muchas puertas. Y pues a mí siempre me ha gustado estudiar, inclusive por allá yo estudiaba tarde la noche bajo la cobija. Hechos como estos en la implementación del acuerdo de paz dan la razón a quienes luchan porque en Colombia se acabe el conflicto armado. La Corte Constitucional advirtió que los compromisos adquiridos con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la desaparecida guerrilla de las FARC se deben cumplir sin importar el gobierno de turno. La Corte Constitucional dio a conocer su sentencia en la que deja claro que la Justicia Especial para la Paz puede practicar pruebas en los casos de solicitudes de extradición de excombatientes. En dicha sentencia, el alto tribunal asegura que el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno en el acuerdo final no depende de la perspectiva o actitud de un gobierno. No está al albedrío de por lo menos los 3 gobiernos subsiguientes al 1 de diciembre de 2016 el atender o no la materialización del acuerdo final. La Corte señala que es una obligación tomar todas las medidas para que los compromisos asumidos se concreten.
Sostiene que solo de esta manera se alcanzará una paz estable y duradera. La Corte también deja claro que la omisión deliberada o la negligencia en el cumplimiento de los acuerdos puede ser evaluada. No es apenas un punto de vista sin trascendencia alguna, sino un comportamiento normativamente evaluable. En el tema de la solicitud de extradición de excombatientes, la Corte aclara que las pruebas que solicite la Justicia Especial para la Paz para establecer la fecha en la que ocurrió el supuesto delito deben ser pertinentes y razonables. Además, reitera que la Corte Suprema debe examinar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación antes de dar concepto favorable a una extradición. El fiscal general Néstor Humberto Martínez insistió en que el Senado debe aprobar las objeciones presidenciales a la ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz. La carta enviada por el fiscal general Néstor Humberto Martínez al presidente del Congreso consta de 4 páginas y de 4 puntos, pero hace énfasis en el tema de la extradición. Le estoy diciendo a los colombianos que en el articulejo 156 de la ley estatutaria, por la puerta de atrás se quiere acabar la extradición en beneficio de organizaciones criminales y de extraditables, porque si se acaba la extradición es para extraditables. El gobierno nacional reitera la tesis del fiscal de que corre peligro la extradición. Ese es el artículo de mayor preocupación. Consideramos que es inconveniente para el país que el tema de dejar colar a narcotraficantes o abrir esa posibilidad sería acabar con la extradición, una figura que ha funcionado para perseguir al narcotráfico. Sin embargo, los senadores que tienen mayoría para negar las objeciones dicen que eso es falso. Porque ese artículo lo revisó el fiscal, la Corte Constitucional, el Congreso, los países garantes y está desde el principio. Mienten, no hay mico, mienten. Los narcos no tienen ninguna posibilidad de no ser extraditados. Ojalá los extraditen a todos. No es solución perfecta, pero la extradición es un garrote que sirve para esa maldición del narcotráfico. Pero nada tiene que ver con la JEP. Y sobre las objeciones presidenciales a la JEP, el Consejo Superior de la Judicatura admitió una tutela interpuesta por el presidente del Congreso, pero no dictó medidas cautelares para evitar la votación en el Senado de la República el próximo lunes, que hasta hoy cuenta con mayoría para rechazarlas como lo hizo la Cámara de Representantes. La Fiscalía pidió ante un juez que emita una condena de 5 años de cárcel contra el empresario Roberto Prieto por presuntas irregularidades detectadas en la Ruta del Sol, sector 3. El próximo 21 de mayo, el juez sexto de conocimiento dará a conocer si declara legal el acuerdo al que llegaron la Fiscalía y el empresario Roberto Prieto por el proceso por presuntas irregularidades en la Ruta del Sol, sector 3. Como parte del preacuerdo, Prieto pagaría una pena de 5 años de cárcel tras aceptar cargos y tiene que entregar 877 millones de pesos que ya fueron desembolsados a la Fiscalía, según aseguró el abogado del empresario. Se acuerda entre Fiscalía y Defensa, en este caso eliminar una de las conductas que fueron imputadas y en virtud de esa eliminación pues por supuesto se obtiene una pena menor y se resuelve prontamente el caso, y como uno de los requisitos es el reintegro, es un requisito de cualquier preacuerdo, por eso se hace. Actualmente Prieto se encuentra recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá por cuenta de este caso relacionado con el pago de 650 millones de pesos por parte de la concesionaria Yuma para la adjudicación de un puente en Magdalena. La Corte Suprema de Justicia pidió la extradición del excongresista Alonso Acosta, investigado por nexos con grupos paramilitares y capturado en Honduras. La solicitud fue hecha por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que investiga al exparlamentario por supuestos vínculos con grupos de autodefensas. Testimonios de exparamilitares aseguran que Alonso Acosta supuestamente se reunió con Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, extraditado jefe de las autodefensas. El excongresista vivía en Tegucigalpa, la capital de Honduras, desde hacía 9 años y su detención fue ordenada por un juez de la ciudad. Alonso Acosta fue representante a la Cámara por el Partido Conservador entre 1994 y el 2006. Un mes tardará la recuperación de los bienes de patrimonio en la Plaza de Bolívar destruidos durante las protestas de las últimas horas. El costo supera los 150 millones de pesos. Una falta de respeto, unos desadaptados los que han hecho esto. No sé qué tipo de educación están recibiendo, la verdad. Ese es simplemente el reflejo de la sociedad en la que estamos, de la decadencia social. Un mes tardará la Brigada de Patrimonio en reparar los destrozos en la Plaza de Bolívar. El distrito confirmó que 325 metros cuadrados de patrimonio cultural y religioso fueron vandalizados y su recuperación, además de dispendiosa, será costosa. Con un costo
que en estos momentos se eleva a más de 150 millones de pesos. Por ejemplo, el ataque contra la puerta del Palacio Cardenalicio fue uno de los daños más graves al patrimonio. Una puerta que fue construida y fue diseñada por Vico Consorti. Vico Consorti fue el mismo que realizó la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que tiene en estos momentos unos relieves espectaculares. Estos relieves también se vieron afectados. Y advierten que la estatua de Bolívar no aguanta un ataque más. Lo que hacemos es limpiar la piedra, tratar de dejarla con la mejor presentación estética. ¿Cuál es la problemática? Que al ser agredida tantas veces ya empezamos a tener un desgaste del material. La Brigada de Atención a Monumentos, que inició labores este viernes, retomará solo hasta el próximo miércoles, cuando hayan pasado las nuevas movilizaciones. El cardenal Rubén Salazar aseguró que quienes atacaron la catedral poseen una pasión vandálica. En un recorrido por la Plaza de Bolívar, en el que inspeccionó los monumentos y edificaciones que fueron blanco de los vándalos, el cardenal primado de Colombia, arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, condenó los actos violentos. Se apodera como una especie de pasión vandálica de la gente que asiste, que indudablemente eso es algo que tenemos que analizar a fondo, qué es lo que está detrás, qué es lo que pasa, qué es lo que los mueve, qué es lo que hace posible que se presenten este tipo de actos que son absolutamente lamentables y que por lo tanto tenemos que rechazar enérgicamente. Y es que ninguna de las edificaciones del patrimonio religioso fue ajena a los ataques. La Catedral Primada, la Capilla del Sagrario y el Palacio Arzobispal fueron despojados de la malla que los protegía y terminaron con grafitis en sus fachadas. El jerarca aseguró que defiende la protesta social, pero que deja de ser legítima cuando se presentan vías de hecho. Todo el derecho a protestar, hay todo el derecho a reivindicar lo que ellos suponen que no están recibiendo, sus derechos que están violados, hay todo el derecho de hacerlo, pero que respeten a la nación, que respeten al pueblo, que respeten el patrimonio cultural y religioso del país. La Iglesia Católica hizo un llamado al desarrollo pacífico de las movilizaciones previstas para el 1 de mayo. Y el secretario de Seguridad, Jairo García, indicó que los capturados tras los disturbios en la Plaza de Bolívar tendrán que responder por daño en bien ajeno y violencia contra servidor público. El secretario de Seguridad de Bogotá ve con buenos ojos la propuesta de FENALCO de exigir pólizas de seguros a quienes convoquen marchas. Pues en eso habría que mirar el orden constitucional. Yo creo que en eso habría que evaluarlo desde un tema jurídico, que podría ser muy útil en términos de poder resarcir los daños. De otro lado, aseguró que avanza la judicialización de 17 personas que participaron en los desórdenes, los cuales eran procesados inicialmente por 2 delitos. Tenemos alrededor de 17 personas en proceso de judicialización. En principio vamos con lesiones a funcionario público y también daño a bienes públicos. Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad de la Plaza de Bolívar para identificar a más vándalos y proceder a nuevas capturas. Toda esa información está siendo procesada y obviamente estamos abriendo la investigación hasta donde sea necesario para capturar a estos responsables de estos actos criminales. Finalmente reveló que tras la identificación de los detenidos se pudo confirmar que varios son estudiantes de universidades públicas. Los sindicatos que organizaron el paro rechazaron los actos vandálicos ocurridos en el centro de Bogotá. Los líderes sindicales que organizaron la jornada de ayer rechazaron los actos de violencia y vandalismo registrados en el centro de Bogotá. Absolutamente inaceptables, cometidos por grupos de fascinerosos en la plaza pública, en contra del patrimonio público, en contra de la fuerza pública. Las mismas centrales obreras dijeron no a la propuesta de FENALCO de que en adelante las autoridades exijan un seguro a quienes pidan autorización para realizar una marcha. Pedirles un seguro de alguna manera, porque es que no tiene razón de ser que nosotros, todos los contribuyentes, tengamos que salir a pagar lo que ellos están haciendo. Lo que están haciendo los vándalos, lo que están haciendo con la destrucción de la ciudad y además la sensación que da esto. Rechazamos la clase de póliza porque eso va en contravía del derecho constitucional a libre movilidad y a la movilización como está contemplado. Durante la jornada de ayer, al menos 100 locales del centro debieron cerrar sus puertas. En medio de la Feria del Libro que se desarrolla en Bogotá, se conoció que los colombianos leen anualmente 2.7 libros. Aunque la cifra dista mucho de los países desarrollados, sí se demuestra un crecimiento. La masiva visita de lectores a la Feria del Libro en Bogotá representa el aumento del interés por las letras en Colombia. Así lo confirmó el presidente de la Cámara Colombiana del Libro, Enrique González Villa. El promedio absoluto es 2.7 libros por habitante al año. Hemos crecido bastante frente a la medición anterior, que era 2 libros por habitante al año. Los crecimientos en lectura se dan
en el largo plazo porque hay que formar generaciones de lectores, hay que tomarlos desde pequeñitos, luego jóvenes cuando están en el estudio, y si terminan la universidad está demostrado que serán más lectores que los que no van a la universidad. Y anualmente vemos crecimientos importantes porque los estudiantes y ahora los jóvenes profesionales que están incorporándose entre los profesionales junior que van hacia camino senior, usan estas herramientas de trabajo para llevarlas junto con su ejercicio profesional. Y es que aunque estamos muy lejos de países desarrollados que superan los 20 libros al año por persona, los colombianos están teniendo el hábito de leer. El éxito de la Feria del Libro continúa creciendo este año. Se espera que por lo menos 600.000 visitantes lleguen a la Feria del Libro. Esta vez tenemos 170 escritores internacionales de primer nivel, más 400 escritores colombianos que traemos de todas las regiones del país, más los bogotanos. Hay incertidumbre sobre los resultados de las elecciones generales en España que se celebran este domingo. Faltan horas para el tan esperado 28 de abril, día en que los españoles están llamados a las urnas para elegir los 350 diputados que conformarán el Parlamento español. Aunque las campañas ya se encuentran cerradas, se tiene certeza de una cosa: ningún partido obtendrá los votos suficientes para formar un gobierno en solitario, por lo que habrá alianzas. Por lo tanto, la coalición que logre 176 escaños o más de los 350 que conforma el Parlamento tendrá la responsabilidad de formar gobierno. El panorama se encuentra así. La más reciente encuesta arroja que el Partido Socialista Obrero Español, PSOE de Pedro Sánchez, en alianza con el Partido Unidos Podemos de Pablo Iglesias, tienen mayor posibilidad de encabezar el Ejecutivo únicamente si se alían con un partido más. Así el panorama, una vez más, el voto de los indecisos definirá la contienda, pues según los últimos sondeos, 4 de cada 10 españoles no define su tendencia. Y si en definitiva ningún partido logra la mayoría absoluta o una coalición en los próximos 2 meses, los comicios se deberán repetir. Tras ser incluido en la lista Clinton, el canciller venezolano Jorge Arreaza aseguró que la medida refleja el miedo que Estados Unidos le tiene a la verdad sobre las denuncias que hizo en la ONU. Con la medida adoptada contra Arreaza, el Departamento del Tesoro estadounidense bloquea todos los bienes y activos que tiene en territorio de ese país. Para abordar temas bilaterales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país saldrá del Tratado Comercial de Armas de la Organización de Naciones Unidas. El mandatario estadounidense Donald Trump, en una reunión de la Asociación Nacional del Rifle, anunció el retiro de Estados Unidos del Tratado Comercial de Armas de la ONU. Under my administration, we will never surrender American sovereignty to anyone. We will never allow foreign bureaucrats to trample on your Second Amendment freedom. And that is why my administration will never ratify the UN Arms Trade Treaty. Trump también pidió al Senado norteamericano no ratificar el pacto comercial de armas que hizo su antecesor Barack Obama en 2013. Todo esto, según él, para luchar por los derechos de posesión de armas de sus compatriotas. En Perú, la Fiscalía desistió el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y solicitará el arresto domiciliario por las investigaciones que lo involucran al caso Odebrecht. La Fiscalía de Perú desistió de su solicitud de prisión preventiva de 36 meses para el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y aceptó cambiar la medida a arresto domiciliario. El anuncio lo hizo el fiscal Hernán Mendoza durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva que se celebró en la primera Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción, que luego de escuchar a las partes aprobó que el expresidente cumpla con el arresto domiciliario en el marco del caso Odebrecht. El ente acusador agregó que aunque la edad no es un requisito para ir a la cárcel, la Constitución peruana señala que todos tienen derecho a la salud. Esto teniendo en cuenta un reciente informe médico que señala que el dirigente político tiene riesgo de muerte súbita. Un accidente múltiple se presentó en la Interestatal 70 del condado de Denver, en Estados Unidos. Las autoridades reportan varios muertos y heridos. El aparatoso accidente se presentó cuando un semirremolque que se movilizaba a alta velocidad chocó contra 28 vehículos que se encontraban atascados en un trancón. La colisión provocó que varios carros se incendiaran, ambas calzadas se cerraran y el puente de Denver sufriera graves daños estructurales. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, envió una carta en la que rechaza la creación de una sobretasa al servicio de energía en el plan de desarrollo.
La cifra económica del día. En el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó un sobrecargo a la energía de 4 pesos por kilovatio para financiar los compromisos adquiridos por la Nación en el caso Electricaribe. De acuerdo con la ANDI, la iniciativa genera un costo adicional de 206.000 millones de pesos, de los cuales 64.000 impacta en la industria. Tenemos que ser conscientes de que esos 206.000 millones de pesos, que serán 206.000 millones de pesos anuales, lo vamos a terminar pagando todos en la factura. Para ello se plantea redistribuir los recursos que actualmente llegan a los fondos de energía y petróleo, que representan más de 580.000 millones de pesos. Incluso se propone tocar recursos congelados de regalías. Para que se pueda financiar los 205.000 millones de pesos que se pretenden financiar en este instante mediante la sobretasa de los 4 pesos por kilovatio. De acuerdo con la agremiación, en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron propuestas que pueden tener aspectos de inconstitucionalidad, entre ellas la reducción del IVA a la gasolina, la creación de fondos e incrementos a la política arancelaria. Hay un deseo desmedido de querer meter, digamos, intereses individuales, intereses de sectores o inclusive intereses políticos o populistas en el Plan Nacional de Desarrollo y eso se demuestra, digamos, en el tipo de cosas que han venido siendo votadas, por lo menos en el primer debate. El dirigente hizo un llamado al Congreso para que sea responsable a la hora de votar el articulado en las plenarias del Senado y la Cámara. Esta noche quedó radicada la ponencia del proyecto del Plan de Desarrollo que plantea, entre otros temas, un artículo sobre reajuste a pensiones y la creación de una empresa de transporte naviero. Se acaba de radicar la ponencia del Plan de Desarrollo que se discutirá la próxima semana. Trae los siguientes temas. El gobierno desarrollará mecanismos de cobertura para atenuar el impacto del incremento anual del salario mínimo para todas las modalidades de pensión. Se crea una empresa vinculada al Ministerio de Defensa, responsable de fomentar el desarrollo de las zonas apartadas a través de la prestación del servicio público de transporte de personas y mercancías por medios marítimos y fluviales. Viabiliza la destinación de recursos de Locat Paz hasta por 1 billón de pesos durante la vigencia de la ley del plan para financiar el desarrollo de vías terciarias. El gobierno acompañará a los entes territoriales en la formulación de la política de uso y aprovechamiento del espacio público a fin de procurar alternativas para los vendedores informales. Se destinará el 5% del rubro Colombia en Paz a la conservación de los bosques de la Amazonía. Se establecerá un arancel del 37,9% a las importaciones de productos clasificados en los capítulos 61 y 62 cuando el precio declarado sea inferior a los $20 por kilo. Se fortalecerá el mecanismo de consulta previa a cargo del Ministerio del Interior, dotándolo de los recursos necesarios para garantizar de manera efectiva este derecho. Prorroga la vigencia de los subsidios para la prestación del servicio de energía de los estratos 1, 2 y 3 hasta diciembre de 2022. El gobierno expidió un decreto que castiga el derroche de agua. La nueva norma autoriza el cobro de una tarifa adicional a quienes se registren un consumo excesivo de líquido. Actualmente el 35% de los municipios del país están en riesgo de sufrir desabastecimiento de agua. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,13% a 1.597 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización del 3% a 6.180 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más cayó, con una pérdida de 2,57% a 9.840 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 34.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.227 pesos con 79 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.940 pesos y la venden en 2.970 pesos. Un euro cuesta 3.602 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en 94,10 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,29 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $62,84. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71,62. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.005 pesos. En su primer día de estrenos, Avengers Endgame rompe el récord de la mejor taquilla en la historia nacional. Con esta buena noticia nos conectamos desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, así que no me fallen.
Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde la edición 32 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, pero en minutos les cuento qué tenemos hoy en este lugar. Iniciamos con el desfile de las piloneras en el Festival de la Leyenda Vallenata, el evento oficial de apertura de esta fiesta colombiana. Con un total de 139 grupos de piloneros, Valledupar le dio la bienvenida a la versión 52 del Festival de la Leyenda Vallenata, una tradición que todos los años confirma el amor que propios y extraños sienten por este folclore. Es la mejor fiesta que tiene Valledupar, para nosotros es la tradición, lo mejor que hay, el folclore del Valle. Este año el gobierno nacional estuvo representado por la ministra de Cultura, que bailó al ritmo de los versos de este folclorio. Feliz de estar aquí en Valledupar compartiendo y sobre todo iniciando el festival con el baile de las piloneras, mi primera vez, y estoy feliz, estoy muy contenta. Tras el baile tradicional que se da por la avenida Simón Bolívar, los piloneros llegaron hasta el Parque de la Leyenda Vallenata, donde se dieron los actos de protocolo para el inicio de esta fiesta. Sin duda, la participación de la mujer, que por primera vez podrá coronarse como reina de nuestra leyenda, es algo que marca la diferencia. Por eso quisimos conocer de ellas mismas cómo se prepararon para este evento. En realidad vengo con las expectativas de que todo salga bien, de que las mujeres podamos demostrar que sí tenemos talento, de que hay mucha cultura. Pero la expectativa pues es llegar a lo más que se pueda a la final, ganar el galardón, que es lo más importante, y pues sobre todo compartir con mis compañeras. Con los versos del amor, amor y el baile del pilón, Valledupar le da la bienvenida a esta versión 52 del Festival de la Leyenda Vallenata. A partir de hoy, tras la inauguración, todos a disfrutar y a bailar de esta gran fiesta. Y ahora sí les cuento qué hacemos aquí en el tercer día de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Estamos exactamente en el stand de la Unidad de Víctimas. Mañana el pabellón infantil tiene una cantidad de actividades para celebrar el Día del Niño. Tomen nota. El pabellón infantil de la Filbo se prepara por todo lo alto para celebrar el Día del Niño este fin de semana. Además de la robusta oferta literaria que por supuesto van a encontrar, la invitación es a vivir diferentes experiencias. Nosotros como héroes colombianos venimos a compartir con los niños a través de la risa, la diversión, cosas así para que ellos se vayan con el corazón hinchido y diga que los soldados no solamente somos para la guerra, sino para divertirlos también. Del cielo cayó una flor, de la flor brotó un botón. Nosotros los soldados colombianos llevamos a todo este hermoso público en el corazón. ¡Ay! Un príncipe los espera en el stand de Brasil para que se conviertan en autores de su propia obra literaria. Esta zapatilla, como el príncipe azul, representa que estamos buscando la transformación. Entonces, toda profesora que quiera transformar a sus alumnos le va a caber. Entonces, esta zapatilla representa la transformación. Cada profesora que quiera que nosotros seamos como su hada madrina, que es tan mágico sea su hada madrina, entra perfecto a la zapatilla y va a transformar el mundo con nosotros a través de la literatura y de la escritura. Piscinas de bola, show de teatro y cientos de actividades más encontrarán, pero recuerden que lo que nos une en esta ocasión es incentivar a que los niños lean. Tenemos más de 50 talleres gratuitos donde van a aprender esto, pero entre tips están hacer la lectura divertida. Por ejemplo, se suele creer que leerle a los niños de noche es lo mejor, pero a veces lo que pasa es que asocian la lectura con algo que les da sueño. Entonces, lo ideal es encontrar momentos donde estén despiertos, donde estén activos y puedan engancharse con el hábito de lectura. Una verdadera fiesta para descubrir que los libros son solo diversión. Y en Bogotá surgió hoy esa iniciativa llamada Agromujer, donde un grupo de mujeres se reunieron para mostrar sus diferentes emprendimientos. Los colombianos siempre se han caracterizado por su excelente forma de trabajar, exigentes, detallistas y muy perfeccionistas, y el emprendimiento 100% colombiano lo deja claro. Por eso se realiza la primera feria de agroemprendimiento aquí en el país. Tener este espacio y esta posibilidad de tener esta mini feria, la posibilidad de que ellos puedan vender directamente, que las ganancias sean para ellos, para que mañana tengan un mejor futuro y para que ellos crezcan, y la posibilidad de que llegue algún empresario grande y les compre grandes cantidades, ¿no? Proyectos exitosos y sostenibles que resaltan las riquezas de Colombia y que además son amigables con el medio ambiente. Un espacio con mucho sentido social que resalta la labor de la mujer y de todos los colombianos que viven en sectores vulnerables y que gracias a sus productos logran salir adelante.
Y los Avengers Endgame siguen haciendo historia en Colombia. En su primer día de apertura batieron un récord de la mejor taquilla en la historia nacional. Los seguidores de los Avengers en todo el mundo han quedado emocionados luego de ver el capítulo final de la popular saga cinematográfica, un resultado que se ve reflejado en la taquilla. En Colombia, esta nueva cinta ha superado las expectativas trazadas desde su promoción. En su primer día en cartelera, Avengers Endgame ha impuesto un nuevo récord en la historia del cine colombiano. Se ha coronado como la película con mejor apertura, con más de 510.000 espectadores, un logro que reafirma la calidad de la superproducción, pues de cada 100 personas que fueron ayer al cine, 95 de ellos se vieron Avengers Endgame. Este suceso de Disney y Marvel es líder en Latinoamérica, más de 3.6 millones de personas la han visto, en países como Argentina, Brasil, Panamá, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, logrando el mismo récord de apertura que en Colombia. Se espera que Avengers Endgame siga logrando más récords en las próximas semanas. En algunas salas de cine del país se han agotado las entradas por la alta demanda. Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión de CMI con más información del mundo del entretenimiento. Tenemos una cita, no me fallen. Resultados del sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ¿usted es partidario de que haya crisis ministerial? No, 71,71%. Sí, 28,29%. Muy buenas noches. Estamos en plena Feria del Libro. Y uno de los volúmenes más solicitados es este, Desde el fondo del mar, de María Carolina Hoyos Turbay. Es la autora invitada por nosotros esta noche. La importancia del libro, María Carolina, muchas gracias por aceptar la invitación. Yamit, muy buenas noches y muchas gracias por su invitación. Pues la importancia del libro es, yo cuando tenía 17 años, Pablo Escobar literalmente se metió a mi casa, cogió lo que más he querido en mi vida, a mi mamá, y después de 5 largos meses de esperarla, encontramos la muerte, la asesinó. Cuando yo la volví a ver, recién había muerto. Cuando yo la volví a ver, ahí en ese hospital en Medellín, le juré que jamás iba a volver a reír, jamás, que no iba a volver a reír, porque sentía que no tenía ningún argumento, nada que me hiciera volver a ser feliz. Esta historia, Desde el fondo del mar, es la historia de cómo incumplir el juramento a la persona que más uno quiere, porque he reído 1 y 1000 veces. En estos 28 años aprendí de manera intuitiva a través de unos pasos resolver mis problemas, y me empecé a dar cuenta, Yamit, que siempre que tengo un problema, siempre lo abordo de la misma manera. Y entonces, el año pasado, después de haber perdonado lo imperdonable, de haber visto a los ojos al único que queda vivo de los asesinos de mi madre, después de haber incumplido este juramento 1 y 1000 veces, porque he reído mucho, gracias a Dios, decidí ponerme a escribir, manos a la obra. Fue un proceso de catarsis difícil, cuando uno se ve su historia y sus dolores en unas hojas blancas, sin Photoshop, es doloroso. Traté de cerrar mi computador muchas veces, pero me di cuenta que tenía la necesidad, primero, de contar la historia desde las víctimas, la historia del narcotráfico, y segundo, de compartir desde mi imperfección unos pasos y un método, no para... yo no tengo mi vida resuelta. Lo que sí resolví es no detenerme nunca en el dolor, y eso fue lo que quise compartir. ¿Por qué se llama Desde el fondo del mar? Yo desde los 14 años buceo. Mi papá, unas vacaciones, dijo: María Carolina está ya en edad de irse para las rumbas en la playa, el licor, que conozca el licor, y para que eso no suceda, porque está aún muy joven, la voy a meter en curso de buceo, que yo sé que esos locos no pueden tomar ni trasnochar y tienen que madrugar. Así fue, empecé a bucear desde los 14 años, mi papá cumplió su cometido, pero lo que nunca se imaginó es que yo estaba conociendo mi pasión en la vida.
Y a través del buceo encontré que el buceo es como la vida. Las señales del buceo, como los buzos se comunican debajo del mar, y la filosofía del buceo tiene mucho que ver con la vida. Por eso hago un símil entre el buceo, las señales del buceo y cada uno de los pasos que yo siempre repito cada vez que viene un problema a mí y tengo que solucionarlo. Ahora, María Carolina, inmediatamente después de comerciales, háganos, por favor, un resumen de qué es lo que usted cuenta en el libro, en un minuto. Bien. En el comienzo de su historia, María Carolina, dice usted que después de conocer que Diana, su madre, había sido asesinada, dice, pensé que no iba a ser posible superar un dolor tan grande, pero es ahí, en esos momentos de enorme pérdida, donde comprendemos quiénes somos, Cuando en ese momento, cuando yo supe que mi mamá había muerto, quedé como los buzos, bajo de aire. Esta es la señal cuando uno está debajo del agua y le dice a su compañero que se ha quedado bajo de aire. No hay nada peor en el buceo que quedarse 30 metros bajo agua sin aire. Y mi plan de navegación fue tratar de subir a superficie y no morir en el intento. Me tocaron muchas cosas. Al principio me sentía que no iba a ser capaz, después me quedé anclada en el pasado. Por muchos años soñaba, Yamit, que mi mamá no había muerto, que era como una mala pesadilla. Después entendí que tenía que cortar inclusive con una pijama de mi mamá, que me acompañó por un tiempo después, porque dormía con ella. Y mi papá fue muy importante para cortar con ese pasado, para poder empezar a crear una estrategia para poder volver a sonreír. En mi libro cuento paso a paso lo que yo hice para poder entender que era posible vivir en medio de la imperfección, superando el dolor. Hoy en día me acuerdo de mi mamá todos los santos días de la vida, pero me acuerdo sin que me genere ese dolor que me hacía sentirme sin oxígeno. ¿Cuándo y por qué tomó usted, María Carolina, la decisión de escribir el libro? Yo comencé, en mi libro cuento cómo ha sido el proceso de empezar a volver a sonreír. Pero hace 2 años, Yamit, volví a sonreír con todas las fuerzas de mi alma. Y fue en unas vacaciones, mis hijos me dieron la mejor lección del mundo, que ahí la cuento, de cómo yo no había perdonado a los asesinos de mi madre con realmente, de verdad. Yo lo que había hecho era pasar la página, pero ahí quedaba un rencor y un dolor muy grande. Después de esas vacaciones, de algo que me sucede con mis hijos, me doy cuenta de eso, vuelvo a Colombia y cuando uno decreta las cosas, los astros se alinean. Dije, quiero ver al único vivo de los que quedan del secuestro y asesinato de mi madre. Tuve la posibilidad de encontrarme con un colega periodista, Juan Roberto Vargas, que había visto que había entrevistado a Popeye unos días anteriores. Le dije, quiero poder ver a Popeye y que me cuente cómo fueron los últimos momentos de mi mamá. Y así fue. Tuve la posibilidad de verlo. Él estuvo con mi mamá. Ellos la visitaron una vez en cautiverio a mi mamá, Pablo Escobar y él. Fue muy doloroso ver cómo me cuenta que Pablo Escobar, cuando supo que habían rescatado a mi mamá, estaba muy bravo porque sentía que le habían quitado la joya de la corona, pero cuando muere mi mamá celebra 3 días con prostitutas, drogas y alcohol. ¿Celebra Pablo Escobar la muerte de mi mamá? Eso me lo cuenta Popeye ese día. Y con todo y eso me daba cuenta que, sabiendo esa verdad dolorosa, pero liberadora probablemente, tenía que perdonar. Tenía que saldar esa cuenta
para quedar sin vínculos. Es que cuando uno perdona, lo que uno hace es corta los vínculos con el otro. Yo tenía que poder vivir sin la sobra, sin el monstruo de Pablo Escobar a mi lado. Y después de eso, Yamid, he podido vivir tan ligera de equipaje, tan feliz, perdonando lo imperdonable, que por eso me puse en esta tarea de escribir el libro. María Carolina, muchas gracias A usted. por haber aceptado la invitación. Yo no he leído el libro, no he tenido ocasión, pero hoy mismo lo haré. Tan lindo, gracias. Y la pregunta para nuestros televidentes, ¿ustedes serían, como lo fue María Carolina, capaces de perdonar lo imperdonable? ¿Sí o no? El resultado de este sondeo será publicado el próximo lunes en esta emisión. Mil gracias. Feliz noche, gracias. Y ahora nuestra tradicional sección 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. Desde el próximo un nuevo enredo tendrá que enfrentar el gobierno. Desde el próximo domingo y hasta el 2 de mayo se cumplirá en Bogotá el llamado refugio humanitario, en el que unos 5.000 líderes sociales de todo el país instalarán carpas en la Plaza de Toros para llamar la atención sobre la seguridad y amenazas en sus territorios. Realizarán además una audiencia especial en el Congreso el martes 30 de abril para denunciar la crisis humanitaria que se vive en regiones como el Catatumbo y Tumaco por enfrentamientos de grupos armados ilegales. También se desplazarán a las embajadas de Noruega y Suecia, garantes del acuerdo de paz, para pedir en forma protocolaria un asilo masivo para líderes sociales amenazados. Según ellos, 33 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados este año y unos 150 están amenazados. Todas las personas que asistían hoy a un evento se sorprendieron cuando vieron estas imágenes. Les confieso que pesa menos. Resultó ser la ministra el señor Nancy gordito Patricia. de mi apuesta resultó ser la ministra Nancy Patricia. Perdí. ¿Saben cuál es el peso de un uniforme de bombero? Y lo hizo entre 30 y 50 kilos. Y lo hizo para jugar con los hijos de los empleados del ministerio durante la celebración del Día del Niño. Lo increíble del tema es que fue a un grupo de pelados traviesos a quienes se les ocurrió la idea de la ministra bombera. Del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez Bermúdez. La presidenta del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez Bermúdez, se apartó de la decisión de sus compañeros de quitarle la curul a la representante a la Cámara, Ángela María Robledo. Su interpretación del caso es radicalmente diferente a la de sus compañeros. Para ella no había doble militancia, que fue la causal alegada para quitarle su curul. Según su análisis, la representante Robledo no llegó al Congreso producto de una elección, sino por virtud del derecho que ahora tienen el candidato presidencial y su compañero o compañera de fórmula de ocupar una curul tanto en el Senado como en la Cámara si son derrotados en las presidenciales. Es por eso que Gustavo Petro está en el Senado y Ángela María en la Cámara. Por este motivo, para la magistrada Bermúdez, en este caso no se aplica la doble militancia porque Ángela María Robledo no fue elegida. Llegó al Congreso, pero por la aplicación de la norma constitucional. Todos los juristas que consulté dicen que la posición de la presidenta del Consejo de Estado es acertada. Ángela María estudia si interpone algún recurso. Aunque derrotada, el argumento de la magistrada Bermúdez tiene mucho sentido. Vamos a ver qué pasa con la suerte de la representante Robledo. Mi ñapa de los mejores memes. Y como todos los viernes, mi ñapa de los mejores memes. ¿A ustedes nunca se les ha ocurrido ser jefes? ¿Qué tal el tipo este? Y vean esta advertencia. ¿Qué tal el tipo este? Y vean esta advertencia.
¿A ustedes les gusta poner señales de sonidos especiales para cuando timbra su celular? ¿A ustedes les gusta poner señales de sonidos especiales para cuando timbra su celular? Ah, bueno. Ustedes, señoras, ¿han pensado alguna vez en alguna cirugía en el busto? Ustedes, señoras, ¿han pensado alguna vez en alguna cirugía en el busto? Cuidado. Oye, Laura, hola, mis amores. Sé que muchos de ustedes me han estado preguntando, oye, Laura, ¿estás bien? ¿No te recuperaste de la cirugía? ¿Te dolió? Se sienten igual que unos naturales. Les quiero decir que estoy súper contenta con el resultado de la operación de los ojos, porque no solo no me dolió la recuperación, sino que se sienten súper naturales. Menos mal que yo no he caído en esa tentación. Y ustedes, señores, menos mal que yo no he caído en esa tentación. Y ustedes, señores amantes del fútbol, ¿quieren ver la tapada del siglo? Sí, la tapada del siglo. Hasta el lunes, que descanse. La tapada del siglo. Hasta el lunes, que descanse.